Muy buenos días a todos. Esperamos que todos estén muy bien en este lunes, iniciando la semana. El día de hoy tenemos el gusto de tener como un invitado especial al doctor Ulises Amador Marrero. El doctor Ulises es biólogo de carrera por la Universidad de La Habana, Cuba, donde estuvo trabajando en La Habana en el Centro de Investigaciones Pesqueras para después hacer su maestría y doctorado en el CICIMAR del Instituto Politécnico Nacional en la ciudad de La Paz. Durante sus estudios, el doctor Amador contribuyó con el desarrollo del cultivo larvario del pargo, Lutjanus peru, y actualmente se encuentra en una estancia postdoctoral con el Laboratorio de Nutrición Acuícola del centro, de nuestros centros, ¿no? Del CIPNOR, bajo la dirección o supervisión del doctor Roberto Sivera Cerecero. Doctor Ulises, un gusto tenerte a ti aquí y pues adelante, quedamos atentos a lo que nos platiques sobre este tema. Opa, buenos días, muchas gracias. Como comentaba el doctor Luis Daniel, mi nombre es Ulises Amador Marrero y hoy les voy a presentar lo que sería el proyecto que vamos a desarrollar durante mi estancia postdoctoral acá en el centro, el cual lleva como título Desarrollo y Evaluación Nutricional de un alimento artificial conteniendo hidrolizado de copépodos para la sustitución parcial total de alimentos vivos, rotíferos y copépodos en el cultivo larvario del Huachinango del Pacífico, Lujánus peru. Esta estancia postdoctoral va a estar asesorada por el doctor Roberto Sivera y también como parte del grupo de trabajo se encontrarán los doctores Dariel Tobar y Juan Carlos. A modo de introducción, podemos comentar que desde la década de los 80 del pasado siglo, lo que es el desarrollo de alimentos artificiales para la industria acuícola se ha encontrado con un desafío en lograr un alimento capaz de lograr el cultivo larvario de los peces marinos. ¿Por qué? Porque, en parte porque las larvas de peces marinos durante los primeros días de vida tienen un sistema digestivo que aún no se ha desarrollado completamente, lo cual les va a impedir nutrirse adecuadamente de los alimentos artificiales. Sin embargo, se tienen algunos reportes de larvas de peces marinos, como es la lubina europea, la dorada, el red drum y el barramundi, donde se ha logrado el cultivo larvario completamente con alimento artificial o en parte con coalimentación con presas vivas. Sin embargo, los resultados en la mayoría de los casos no son tan satisfactorios como cuando se utiliza exclusivamente presas vivas. También se tienen actualmente en el mercado algunas dietas algunos alimentos artificiales que se comercializan con el fin de sustituir rotíferos o coalimentar desde la primera alimentación para los peces marinos, las larvas de peces marinos. Sin embargo, en la mayoría de los casos actualmente se continúa utilizando totalmente o en cierta medida lo que son presas vivas, dentro de las cuales las más reconocidas son copépodos, rotíferos y artemia. Pero la utilización de presas vivas para la industria acuícola lleva un gran costo en infraestructura, en personal y también en insumos, ya que en el caso de algunas de ellas, como serían los rotíferos y las artemias, no tienen los componentes nutricionales adecuados para el cultivo larvario de peces y es necesario adicionalmente enriquecerlos. Por otro lado, los copépos sí presentan si su contenido nutricional es más adecuado para la nutrición de las larvas en comparación a rotíferos y artemias, y además han sido reconocidos como la principal presa de las larvas en el océano. Recientemente, el pasado año, Bowal y colaboradores publican un artículo en el cual utilizan un hidrolizado de copépos para elaborar un alimento artificial para el cultivo de la lubina, juveniles de la lubina europea. Este artículo lo lanzan como una alternativa novedosa para sustituir la alimentación de peces con otros peces. Y entre los resultados se obtuvo que los juveniles de lubina cultivados con el alimento artificial
con hidrolizados de copépodos crecieron más que los juveniles que fueron alimentados con hidrolizados de pescado, como fueron hidrolizados de salmón, de atún y de sardina. Sin embargo, hasta este momento no se tiene el reporte de que se utilice un hidrolizado de copépodo para elaborar un alimento artificial para las larvas de peces marinos. Por otro lado, acá en México actualmente se ha logrado o se trabaja en el desarrollo del cultivo de diferentes especies de peces marinos, por señalar algunas, como serían algunos pacos como el paco guachinango del Pacífico, el paco lunarejo, también algunas cabrillas como la cabrilla sardinera y la cabrilla arenera, la totoaba, el robalo y algunos jureles como el pez fuerte y el jurel de Castilla. Con una distribución en casi todo el Pacífico mexicano y por su apariencia y la calidad de su carne, el guachinango del Pacífico es una especie que tiene un gran interés para el comercio tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, un detalle que tiene el cultivo del guachinango que dificulta su cultivo es que para el cultivo larvario se utilizan no una ni dos, sino las 3 presas vivas antes comentadas, o por lo menos hasta ahora se ha logrado de esa forma, iniciando con náuplios de copépodos para posteriormente suministrar rotíferos y artemia antes de pasar a lo que sería un alimento inerte. Pero si se lograra entonces desarrollar un alimento artificial acá en México, con base en un hidrolizado de copepo, que pudiera darle una alta biodisponibilidad y que contuviera los requerimientos nutricionales para realizar el cultivo larvario del huachinango, pues se pudieran disminuir los problemas inherentes al uso exclusivo de presas vivas y también bajar un poco el costo que tiene la importación de alimentos artificiales de otros países. Por lo cual, el objetivo de la presente estancia postdoctoral sería desarrollar un alimento artificial conteniendo hidrolizados de copépodos y determinar su valor nutricional como sustituto parcial y total del alimento vivo, rotíferos y náuplios de copépodos en el cultivo larvario del huachinango del Pacífico Luthansberg. Para lograr este objetivo general nos hemos trazado 6 objetivos particulares. El primero de los cuales sería pues obtener la biomasa de copépodo para posteriormente elaborar y evaluar bioquímicamente un hidrolizado de copépodo. La biomasa de copépodo se va a obtener de la empresa Frozen Ocean, gestión que ya está en proceso, y la cual comercializa copépodos del género Cyclops, que los vende congelados y esterilizados. Una vez que tengamos la biomasa de copépodos, pues se realizará un hidrolizado con los mismos, siguiendo la metodología descrita por Galicia González en el 2001, la cual pues se hará un licuado de los copépodos para posteriormente pasar a un baño de María, donde se adicionará la proteasa que va a realizar el proceso de hidrólisis, luego se mantendrán en agitación para posteriormente inactivar la enzima y estabilizar el hidrolizado. Una vez que tengamos el hidrolizado, pues pasaremos a realizarle análisis químicos proximal y de energía, y también algunos análisis bioquímicos como sería la proteína soluble, los lípidos totales, carbohidratos, contenido de aminoácidos, ácidos grasos, el grado de hidrólisis y el peso molecular del hidrolizado. Ya una vez que tengamos el hidrolizado y con la información de estos análisis, pues se pasará al objetivo 2, particular número 2, el cual sería formular, elaborar y evaluar físico-químicamente alimentos conteniendo diferentes niveles de inclusión del hidrolizado. En este caso tendríamos 3. Uno donde no tendría presencia del hidrolizado, sería 0% de inclusión del hidrolizado, y un alimento con 10% y uno con 20% de inclusión del hidrolizado de copépodos. A estos alimentos en lo subsecuente le llamaremos como AHC0, AHC10 y AHC20. Para formular el alimento se va a utilizar el programa Nutrion y tendremos como base el alimento desarrollado y evaluado con éxito por Silvera Cerecedo y colaboradores en el 2008,
en el cultivo de las larvas de cabrilla arenera. Y este alimento tuvo como base un hidrolizado de pescado. Brevemente, el procedimiento para la fabricación será inicialmente ultrapulverizar los ingredientes a menos de 50 micras y posteriormente pues premezclar los macro y microingredientes, emulsionar el aceite de pescado y la lecitina, mezclado de ingredientes secos, adición de mezclado de emulsión, adición de agua, mezclado de los ingredientes, extruir en molino de carne, secado, para, por último, pulverizar y tamizar el alimento por entre 50 y 100 micras, que será el tamaño de partícula que se utilizará para sustituir los náucleos de copepos, y se tamizará entre 100 y 200 micras, y este será el alimento que se utilizará para sustituir los rotíferos. Una vez que tengamos los alimentos ya en físico creados, pues se realizarán pruebas físicas del tamaño de partícula, lixiviación y flotabilidad, y también pruebas químicas como análisis proximal, energía, contenido de proteínas y demás. Y por último, se les realizará un análisis de digestibilidad en vitro. El objetivo número 3 particular de este proyecto será evaluar alimentos conteniendo diferentes niveles de inclusión del hidrolizado de copepos como sustitutos parciales y totales del rotífero Brachionus sp entre 7 y 20 días después de la eclosión de las larvas. Y para poder realizar este objetivo, pues se realizará un primer bioensayo en el cual los desoves se obtendrán de la empresa Earth Ocean Farm, y una vez que eclosione el desove, se van a sembrar 21 tanques con un volumen efectivo de 100 litros cada uno y una densidad de 50 larvas por tanque, por litro, disculpen, que tendremos una densidad total por tanque de unas 5.000 larvas en cada tanque. En todos los tratamientos se utilizará un fotoperiodo de 12 horas luz y 12 horas oscuridad con una intensidad de luz de 1000 lux, y diariamente se determinarán las condiciones de cultivo, como serían temperatura, oxígeno disuelto, la salinidad y la concentración de amonio. Para los tratamientos donde se vaya a realizar una sustitución del 50% de las presas, se iniciará suministrando 10 miligramos por litro del alimento artificial y paulatinamente se irá aumentando hasta alcanzar 100 miligramos por litro al final del tratamiento. Y en el caso de los tratamientos donde se sustituya el 100% de las presas, pues se duplicará la dosis de alimento que se va a suministrar. De los 21 tanques se tendrán 7 tratamientos con 3 réplicas cada uno, y para todos los tratamientos se va a suministrar una densidad de microalga diaria de 300.000 células por mililitros. En el caso del tratamiento control, se va a realizar completamente con presas vivas, según el calendario propuesto por Amador Marrero y colaboradores en el 2023, y el resto de los tratamientos iniciarán al día 7, que será el día donde se inicia el suministro de rotíferos o alimento artificial, ya sea en mezcla o en sustitución completa. Así tendremos que el tratamiento 2 y 3 se va a evaluar el alimento sin inclusión del hidrolizado en una sustitución al 50 y al 100% de las presas. En los tratamientos 4 y 5 se va a evaluar el alimento con 10% de inclusión del hidrolizado en sustitución de 50 y 100%, y en los tratamientos 6 y 7, pues el alimento con 20% de inclusión en sustitución del 50 y el 100% de las presas. En este bioensayo se va a determinar la longitud total de las larvas al momento de la eclosión, y al día 20 después de la eclosión, día final del bioensayo, se va a determinar la incidencia y la intensidad alimenticia de las larvas al día 7, que es el día donde se introduce el alimento artificial y los rotíferos, y al día 10, que va a ser un día después de que se cese el suministro de náucleos de copepos. La incidencia y la intensidad alimenticia de las larvas son el porcentaje de larvas que han consumido alimento y cuánto es el promedio de alimento, presas o partículas alimenticias que tienen las larvas en el tracto digestivo.
Además, se determinará la actividad enzimática de proteasas y lipasas al momento de la eclosión, días 7, 10 y 20 después de la eclosión, y de tener suficiente biomasa, se va a determinar también la expresión de estas enzimas digestivas. Y por último, al día 20 final del tratamiento, se va a determinar la supervivencia en todos los tratamientos. El objetivo 4 de este proyecto será evaluar alimentos conteniendo diferentes niveles de inclusión del hidrolizado de copépode como sustitutos parciales y totales, en este caso de la primera presa, que son los náuplios del copépode Parvocanalus crassirostri, entre 3 y 9 días después de la eclosión. Al igual que en el bioensayo número 1, en este bioensayo 2 vamos a tener 7 tratamientos con 3 réplicas cada uno, lo que la duración será de apenas 9 días, que es la etapa donde se suministran los náuplios de copépos. De igual forma, se evaluará la longitud total, incidencia e intensidad alimenticia, actividad de expresión enzimática y la supervivencia al día 9 final de este bioensayo. El objetivo número 5 será determinar la dosis y las frecuencias óptimas de suministro de un alimento conteniendo hidrolizados de copépodos en sustitución de náuplios de copépodos y rotíferos hasta los 20 días después de la eclosión. Este objetivo se elaboró con la intención de que un alimento que contenga todos los componentes nutricionales para la larva será tan bueno o tan óptimo como se logre optimizar precisamente el proceso de suministrarlo a la larva, ¿no? Que esté siempre presente, que la larva lo pueda consumir. Y para esto, pues, lo primero que vamos a realizar será una selección de un tratamiento de todos los antes mencionados, teniendo como base los resultados del bioensayo 1 y 2, por lo cual vamos a tener solamente un nivel de inclusión, será acá lo que señalo como una X, un alimento con hidrolizado de copépode con un nivel de inclusión, ya sea del 10 o del 20%, y vamos a tener solamente un nivel de sustitución, ya sea del 50 o el 100%. Ya que hayamos seleccionado el tratamiento que mejores resultados haya obtenido hasta este punto, pues se va a tener un diseño bifactorial del experimento con los factores frecuencia de suministro y dosis, donde vamos a tener que, por ejemplo, las dosis serían de 20 a 200 miligramos por litro y de 40 a 400 miligramos por litro. Y estas dosis se van a evaluar con una frecuencia de suministro de 2 veces durante la fotofase, que serían 12 horas de luz. Es decir, esas dosis se van a dividir a la mitad y se van a adicionar en 2 ocasiones durante la fotofase. En este caso será que se va a dividir esa dosis en 4 fracciones para suministrarla en 4 momentos diferentes y en este caso serían en 6, una frecuencia de 6. Y en este bioensayo pues determinaremos la longitud total, incidencia e intensidad alimenticia y la supervivencia al día final del bioensayo. Por último, el último objetivo particular será evaluar el efecto hasta los 20 días después de la eclosión sobre el crecimiento y supervivencia de las larvas al sustituir parcial o totalmente el alimento vivo por el alimento conteniendo hidrolizado de copépos y compararlo con el uso exclusivo de alimento vivo y de un alimento comercial. De igual manera, como hicimos en el bioensayo 3, para el bioensayo 4 se va a seleccionar un tratamiento que será el que ya teníamos previamente seleccionado con mejor porcentaje de inclusión del hidrolizado, con el nivel de sustitución de presas, y del bioensayo 3 se va a extraer el que mejor resultado haya dado en la dosis que se utilizó y la frecuencia de suministro. Así tendremos en este bioensayo solamente 3 tratamientos, uno control con puras presas vivas, el tratamiento número 2, donde será es decir, el tratamiento que mejor resultado ha tenido hasta ahora, y en el caso del tratamiento 3 se utilizará un alimento comercial, puede ser alguno de los que les presenté en la introducción,
y se va a determinar la longitud total de las larvas a la eclosión y al día 20, la incidencia de intensidad alimenticia, actividad de expresión de enzimas digestivas y la supervivencia al día final del bioensayo. Como resultado de este proyecto, esperamos que con la utilización del alimento artificial con hidrolizado de copepo se obtengan resultados similares o superiores en cuanto a la supervivencia y crecimiento de las larvas en comparación con las presas vivas y con un alimento artificial comercial. Como productos de esta estancia, pues se va a impartir el seminario sobre el proyecto que estamos realizando en este momento. Se va a tener la dirección de 2 estudiantes de servicio social. Se va a impartir el tema de nutrición y alimentación de larvas en el posgrado. Y para finales de este año se va a someter un artículo científico. En el próximo año se va a realizar la dirección de la tesis de un estudiante de licenciatura, se va a presentar un congreso internacional, se va a someter un artículo de divulgación, se va a impartir un seminario sobre los resultados del proyecto, se va a someter un segundo artículo científico y por último se dará una entrevista para Televisión Nacional. Sin más de mi parte, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ulises. Eh, Vamos a abrir preguntas al auditorio, virtual o presencial. En el auditorio, si levantan la mano, por favor, las personas que quieran hacerle preguntas al doctor, diciendo su nombre y refiriendo la pregunta. Y en el auditorio virtual, por favor, también marquen levantar la mano que está en la barra inferior de su menú para que se les vaya dando la palabra. Auditorio presencial, Sí. tenemos una pregunta de la... Sí, hola, mi nombre es Marco. Muchas gracias por la presentación, muy interesante el tema. Me gustaría saber, primero, qué tan rentable es hacer estos hidrolizados, digamos, utilizar ya tu producto final a nada más utilizar copepo, digamos, ¿cuál sería la diferencia en costos? No he calculado la diferencia en costo, pero al utilizar solamente un porcentaje de inclusión, pues el costo como tal de producción de copepo va a ser menor que producir copepo, es decir, va a tener 100% de suministro de copepo contra un porcentaje, ¿no? En el caso del hidrolizado. Pero también hay que tener en cuenta pues, otros ingredientes, ¿no? Minerales, vitaminas y demás, otras fuentes de proteína que se van a tener. No te puedo responder, pero sí te puedo responder que hay muchos beneficios en utilizar un alimento artificial donde tú sepas la composición nutricional, donde no crezca como crece el náuplio de coco, donde no tengas un problema que la producción tiene algún problema, la calidad de agua, pasa algo, aparece. Entonces, tener un alimento artificial sí tiene otras ventajas contra el puro copepo, el animal, ¿no? Ahora mismo no te puedo responder, no he hecho el cálculo. ¿Y sabes, digamos, alguna característica especial en relación a la nutrición del copepo? O sea, más rico en algún ácido graso, alguna vitamina, o sea, algo específico. Yo no lo sé, pero... De los, bueno, acá en la presentación, no sé si viste, los copepos que pensamos utilizar, que vamos a utilizar, pues acá viene su ficha técnica con su composición de proteínas, de lípidos y demás, ¿no? Los copepos son identificados por tener un contenido de ácidos grasos poliinsaturados superior al de otras presas vivas, eso es un dato que te pudiera compartir, y va a depender mucho de cómo se alimenta, es decir, la microalga que se utilice para alimentar. Por ejemplo, Isoclisis tiene un contenido de DHA superior a lo que sería ketócero, betaselmio, nano, y así dependiendo de eso, pero básicamente los copepos pues tienen altos niveles de ácidos grasos y un nivel de proteína y demás que sí es óptimo para alimentación de la larva. Depende de la técnica de cultivo, a cómo uno lo Sí,
Muchas gracias. Nada. Sí. Yo quisiera saber cómo seleccionaste el 10 y 20% de inclusión. ¿Viene como de un trabajo previo? Mi duda es por qué te fuiste directo a este 10 y 20 y no seleccionaste, o sea, no sabemos si con mayor porcentaje podemos tener un mejor resultado. ¿Cómo decidiste esos porcentajes? Bueno, en la literatura, lo que he estado revisando, primero, esto es la primera vez que lo abordo de esta perspectiva. He trabajado con cultivo larvario, pero no he desarrollado alimento artificial. Pero ya que he estado revisando, bajo la supervisión del doctor Roberto, eh, hay un autor que recomienda que no se exceda del 30% cuando se utiliza hidrolizado es decir, algún tipo de hidrolizado, ¿no? Ya sea de pescado o algo, porque no es óptimo que todo el contenido proteico que tenga el alimento venga ya hidrolizado. Entonces, pues sí, él hizo sus experimentos, algo, no me el apellido, es algo así, pero eso fue lo que limitó excedernos, ¿no? Utilizar un 40 o un 50 y quedarnos por debajo del umbral recomendado de hidrolizado. Pues, Gracias. Antes de la en el auditorio físico, tenemos la mano levantada de Juan Pérez. Adelante, en el auditorio virtual. Juan. Buenas, ¿se me escuchan bien? Sí, Sí. Bueno, felicidades, Ulises, está muy interesante todo el trabajo. Sí tenía una recomendación, es sobre el control. Obviamente, para saber si funciona o no funciona, tienes que estar seguro de tener un buen control, porque hay muchas variables, ¿no? Que pueden alterar los resultados, ¿no? Que pueden causar mortalidad o que pueden disminuir la supervivencia. Entonces sí te aconsejaría mucho ensayar con los tanques que vas a usar, la luz que vas a usar, el método de alimentación, un control, que tengas un control, esto como quien dice la forma de validar, ¿no? Ya si logras el óptimo resultado en el control, entonces sí puedes saber muy bien si tus experimentos van a tener un resultado positivo o no. ok, doctor, gracias por la recomendación. Lo voy a tener en cuenta hacer un bioensayo previo a modo de control para estandarizar las variables de cultivo y todo. Sí, uno o varios, todos los que puedas. Y si quieres con jurel y con pargos y también podemos producir cabrilla para que puedas tú realmente conocer bien todo el equipo y y entonces sí la variable que estés midiendo sea realmente la del alimento, ¿no? Sí, tienes razón, doctor, por supuesto. Muchas gracias, doctor Juan. Adelante en el auditorio. Sí. Vi que vas a hacer 4 bioensayos, ¿verdad? Sí. ¿Tú conoces el stock de reproductores? O sea, para que tengas tú la garantía de que todas los desovres vengan del mismo lote y no tengas una variación, digamos, ya desde el inicio. No, eso va a estar un poco complicado. Esa variable, como comentaba igual el doctor Juan Carlos, eso no se va a poder controlar. La idea es que los desovers los dona la empresa Earth Ocean Farm. Tuve la oportunidad de estar trabajando un tiempo allá. Tienen varios lotes y además los bioensayos no van a poder ser uno a continuación de otro. Como que los ponen a reproducir cada cierto tiempo y eso que me dices es algo que, es decir, las condiciones dentro del bioensayo van a ser las mismas porque van a provenir del mismo sol, pero no por lo tanto por eso llevar a porcentajes y demás para poder comparar. Es porque desde ahí puedes empezar a tener unas pequeñas variaciones, ¿no? Tal vez. Sí, es En que cuestiones de supervivencia, depende si unos sí, pesos más tienes maduros que los otros sexualmente. totalmente razón, pero eso está complicado, sobre todo si se pretende hacer durante un año en diferentes épocas. Cuando Sí, se tenga la oportunidad que te aporten el desove, pues no puedo garantizar eso. sí, a veces entre tratamientos, ¿no? La comparar entre los tratamientos no con otros desórdenes. Claro. yo creo. No, gracias por la pregunta.
Muchas gracias. Sí, tenemos otra pregunta por acá. Para tu ensayo 1, vas a evaluar la ingesta que vas a tener a los 2 o 3 días que vas a seguir alimentando, o sea, el número de residuales que tengas de tubérculos, o nada más vas a seguir agregando y vas a medir la supervivencia al final. Si voy a evaluar el número de ingestas. Ajá. Sí, le comenté de la incidencia y la intensidad alimenticia. Sí, se va a evaluar a los días 7 y 10, porque al día 7 es cuando se empieza a dar, es decir, la intención es evaluar si sí están ingiriendo el alimento y en qué magnitud lo están digiriendo, ¿no? Eso generalmente se hace a 1 hora o 2 horas después de suministrar el alimento para que no esté digerido completamente, ¿no? Que se pueda observar, ya sea poniendo en una placa, en una puesto objeto con un cubre ahí al estéreo, o si es muy complicado, a veces se puede con alguna agujita abrir y explorar ahí. Siempre es un aproximado, ¿no? Pero sí te va a dar una idea si están ingiriendo al menos el alimento. Y lo otro que me comentabas. Ah, no, era eso. Y otra duda tengo, ya tienes más o menos el número de larvas que vas a tener que extraer para hacer tus bioensayos de bioquímica. Ahí estuvimos comentando con el doctor Dariel y él tiene, es decir, el requerimiento dice, me estuvo comentando sobre las 10 larvas. Iniciando con unas 5.000 larvas, yo creo que nos alcanza, teniendo una supervivencia del 5 al 10 al 15 hasta el final nos va a alcanzar para realizar los muestreos, o es lo esperado. Bueno, esto te lo comento porque yo también estuve trabajando con larvas, pero no con peces, estuve trabajando con misión, pero al menos a mí me pedían 1.000 larvas para poder hacer esos ensayos, porque luego, como son muy pequeños, y bueno, en el caso de son diferentes, ¿no? O sea, a lo mejor son más grandes que las larvas, pero no sé, ahí a lo mejor tendrías que revisar bien, porque si no, allá al final no te va a llegar. Sí, ya en la tesis de doctorado hice la parte de enzimática con el doctor Dariel, igual los requerimientos de biomasa fueron pequeños. Igual estas larvas ya mientras van pasando van muriendo, pero van creciendo, entonces ya tienen un mayor peso unitario por larva. Pero sí, eso lo tenemos, lo hemos concebido. No, gracias a ti por. Gracias. Hay una pregunta de la doctora Alicia Guerrero. Adelante. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Ciertamente el trabajo con larvas siempre es muy complicado porque, como ya dijo el doctor Pérez, sí hay muchas variables siempre en el camino. Pero yo quería, ¿por qué se eligieron los días 7 y 10 para comenzar la evaluación? En tu presentación, a menos de que me haya perdido, no sé si platicaste en qué momento se empieza a formar el sistema digestivo de la larva, o bien la apertura de la boca, porque quizás No, tener el esta, alimento y la ah, larva no lo pueda consumir. sí, no, esta larva en esta especie, la apertura de la boca ocurre entre 2 y 3 días después de la eclosión. Ya para el día 3, todas tienen completamente abierta la boca, el tracto digestivo está completamente abierto, lo que sería la boca y el ano. Entonces ya empieza la alimentación exógena y se eligió día 7 y 10 porque la intención es evaluar el alimento artificial y el alimento se va a empezar a suministrar como inicialmente en el bioensayo 1 como sustituto parcial o total de rotíferos, es decir, al día 7 va a haber tratamientos donde se va a suministrar náuplios y puro alimento artificial, o náuplios y una mezcla de rotíferos al 50% con alimento artificial. Queremos evaluar en este punto cuántas larvas ingieren el alimento artificial y en qué magnitud. Y al día 10 será porque ya se terminó desde el día 9 de suministrar los náuplios de copépod, entonces las larvas se van a estar enfrentando a puro rotífero en el control, una mezcla de rotíferos o alimento artificial o puro alimento artificial. Y queremos ver en este punto que si las larvas sí lo están ingiriendo, porque bueno, el resultado de lo que se tenga durante estos días será la supervivencia
y crecimiento final que obtengamos. Muy bien, gracias. No, gracias a usted. Hay un comentario del doctor Dariel. No sé si lo quiera abrir su micrófono y hacerlo directamente, doctor. Sí, claro. Para técnicas convencionales de actividad enzimática digestiva, sí se requiere una cantidad importante de biomasa de la larva, ¿no? Sin embargo, nosotros utilizamos técnicas fluorométricas que se requieren una cantidad muy pequeñita de larvas, más o menos que si van desde recién eclosionada hasta el día 12 más o menos, se requieren alrededor de 10 larvitas, de 8 a 10 larvitas. Ya más grandes, pues va disminuyendo la cantidad, ¿no? Sin embargo, para la actividad de genes, la expresión de genes, perdón, sí se requiere un poquito más, digamos 80 miligramos mínimo, ¿no? De biomasa. Pero pues, todo es posible. Las técnicas son súper sensibles y podemos cuantificar una gran cantidad de enzimas digestivas, ¿no? Tenemos una batería importante de enzimas digestivas, de técnicas para enzimas digestivas ya montadas en laboratorio. Y bueno, felicidades por tu presentación, Ulises. Muchas Muy gracias, buena. doctor. Gracias por su comentario, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor Dariel. Hay una pregunta, ¿hay más preguntas en el auditorio físico? Tenemos una pregunta en el auditorio virtual de la doctora Katy Estrada. Adelante. Hola, buenos días. ¿Me escucha, doctor? Sí, buenos días, sí. Buenos días. Bueno, felicidades por tu trabajo, bastante amplio, por cierto. Mucho éxito. Mi duda va Gracias. enfocada en qué microalga es que vas a utilizar y esta estoy suponiendo que es para alimentar zooplancton. Y mi tercera pregunta es si tendrá algún efecto en la inclusión de algún tipo de microalga con tus resultados de alimentación. Gracias. Bueno, eh, acá planteo utilizar 300.000 células de microalgas diarias, según lo que se tiene en la publicación. Esta publicación fue como resultado de mi doctorado. Y pues lo que utilizaba era una mezcla de microalgas entre isocrisis, ketóceros, tetrac y nanocloropsis para completar las 300.000 células, porque sí es una densidad bastante alta. Sí se utiliza con el fin de alimentar, en este caso, los náucleos de copépodo al inicio. eh, entonces, por eso la mezcla, ¿no?, de todas, y posteriormente que finalice el copépodo, pues se mantiene con pura nano, que es la que le da, la que, bueno, así más o menos, así era el calendario que utilizaba. Pero también no solo mantener las presas vivas, es decir, en esta especie la microalga juega un papel importante, puesto que se ha visto una conducta donde bajan al fondo del tanque, si es blanco sobre todo, y es necesario tener turbio el tanque. Además, las microalgas pues inhiben el crecimiento bacteriano, también consumen lo que son desechos nitrogenados, y las microalgas tienen un papel importante en el cultivo larvario. Hay cultivos larvarios de otras especies que se han logrado con agua clara, no lo desacredito, pero en esta especie, que es un poco delicada, por así decirlo, sí lleva microalga y lleva una buena concentración de microalga con esos dos objetivos. La segunda parte que me comentaba el impacto en la nutrición de la microalga, no sabría decirle, porque vamos a utilizar, es decir, la cantidad de microalgas será la misma, ¿no?, entre tratamientos. No vamos a variar ni la composición ni la densidad de microalgas entre tratamientos, por lo tanto esa condición va a ser homogénea. No sé si le respondí su pregunta. Sí, sobre todo porque, bueno, la composición bioquímica de cada una de las microalgas es distinta, ¿no? Pero bueno, vas a utilizar las mismas a lo largo de todos los tratamientos. Y me llama la atención que en algún punto se han utilizado en estos experimentos formas bentónicas. Esa ya nada más es una duda que salió de esta.
respuesta que me diste. Gracias. Disculpe, formas bentónicas de qué, De microalgas, de microalgas. no, hasta donde yo manejo siempre son microalgas que están suspendidas en el agua. No sé si le respondo la Sí, pregunta. sí, sí. Gracias. Ok, gracias, muchas gracias a usted. Gracias. Tenemos otro comentario en el chat de la doctora Rosy Salgado. No sé si quiere abrir su micrófono y hacerlo directo, por favor. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, buenos días. Pues primero, felicidades por tu trabajo, se me hace súper interesante. Como ya te mencionaron, pues nada fácil trabajar con larvas de peces. Solo me quedó una duda sobre qué métodos vas a utilizar para evaluar lo que llamaste incidencia e intensidad alimenticia. Ok, sí, bueno, ya lo he evaluado en la maestría. De hecho fue cuando me concentré en esa parte, porque evaluaba si era conveniente continuar con una segunda especie de copepo o si era rotífero. Entonces teníamos que, sobre esta etapa igual en coalimentación, hacerlo. Entonces lo que hacíamos era, ya le comento, si la larva estaba así, se anestesia un poco, bueno, utilizaba yo 4-fenolcietanol, hay muchos anestésicos, y si la logra ver transparente, la pone en un cubre, en un portajeto, disculpe, y la logra ver y hacer un conteo de las presas. O si no, va a tener que entrar un poco más a detalle con agujas y mucha destreza y mucha paciencia, agujas de insulina. Se puede abrir el estómago, separar el contenido estomacal y con tiempo ir explorando. Siempre quedan restos de lo que son el exoesqueleto, ¿no? De los náuplios de copepo, y los rotíferos pues, se ven como una bolsita plana ahí en el estómago. Algunos, parte del alimento va a estar digerido, pero bueno, hay que tener un aproximado, ¿no? De cuánto consumir. Ok, te agradezco. Igual, no sé, considero como recomendación que sería útil que incluyeras por ahí como en cuántas larvas planeas utilizar para hacer estas estimaciones, para sacar tus porcentajes y si puedes incluir alguna referencia de los métodos que estás utilizando y nada más. Ok, Muchísimas muchas gracias. gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta en la sala, en el auditorio posgrado? No, por acá está bien. Por acá también, en la sala virtual, no tenemos más preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, todavía tenemos unos pocos minutos para que se haga. Y si no, todo indica que no, le agradeceríamos al doctor Ulises por el seminario del día de hoy. Muchísimas gracias por esta presentación. Suerte, ánimo con ese trabajo que está bastante amplio, y estaremos atentos a los resultados que se ven que estarán muy, muy padres. Muchas gracias, Ok. doctor. Gracias a usted, doctor. Dejo de